Buenas noches, maestras y maestros. Qué gusto saludarles en esta tarde-noche. Bienvenidos a la sesión número 14. El tema que se va a abordar este día es resolución de conflictos en los centros escolares. Y para ello contamos con una invitada especial, la maestra Ana Ilse Arreola Castro. Y bueno, la maestra Ana Ilse es egresada de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado de Durango. Cuenta con un doctorado en educación por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Actualmente desempeña la función de asesor técnico pedagógico en el Estado de Durango. Maestra Ilse, es un placer contar con su presencia en este círculo de estudio. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestra Lili, por su invitación. Espero que estos minutitos sean muy provechosos para todos ustedes. Así sea, maestra. ¿Comenzamos? Muy bien. Ok. Bueno, el tema de esta sesión es el de resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Cómo mejorar la convivencia en su centro escolar? Bueno, toda la bibliografía está tomada de la bibliografía oficial, entonces tengan plena confianza de que la información va acorde a lo que puede llegar a venir en su examen. Primero que nada, vamos a comenzar con la definición de conflicto. ¿Qué es el conflicto según Torrego? Bueno, él nos dice que los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición. ¿Por qué? Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles. Y aquí juega un papel muy importante las emociones y los sentimientos. Y la relación entre ambas partes involucradas en el conflicto puede ser robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. Y aquí más adelante, pues vamos a abordar cuál es la manera adecuada de abordar los conflictos. Bien, ¿cuáles son las características del conflicto? Aquí tenemos 4 características principales. La primera de ellas es que es inherente a las relaciones humanas. ¿Por qué inherente? Pues porque básicamente todos pensamos de manera diferente, tenemos intereses diferentes, opinamos de manera diferente. Entonces, el conflicto es algo que aunque queramos evitarlo a lo largo de nuestra vida, ya sea profesional o personal, es algo que nos va a estar acompañando. Otra de las características importantes es que tiene diferentes etapas. También puede desencadenar reacciones violentas si no existe disposición de los involucrados para resolverlo. Y claro que esta característica es una que queremos evitar, ¿verdad? Se resuelve también mediante diferentes estrategias y herramientas que también más adelante vamos a poder abordar. Los conflictos ocurren de manera inevitable en nuestra vida diaria, porque como les mencioné hace un momentito, pues todos tenemos intereses, creencias diferentes. Hay una tendencia a considerar que el conflicto es negativo y muchas veces por esta creencia solemos negarlo o silenciarlo. Sin embargo, esta no es la manera adecuada de tratarlo. La manera adecuada consiste más bien en aprender a resolverlo. Esto puede convertirse en una oportunidad para aprender a comunicarnos de manera más abierta y asertiva, lo que nos causa malestar. Nos enseña también a aprender a dialogar para encontrar soluciones justas y creativas, y también a la mejora en general de nuestras relaciones personales. ¿Cuándo estamos frente a un conflicto? ¿Cómo podemos identificar cuando estamos frente a la presencia de un conflicto? Bueno, se está frente a la presencia de un conflicto cuando las necesidades o intereses de personas o de grupos se contraponen. También
cuando sentimos desagrado por un trato específico que estamos recibiendo de la otra parte. Cuando nos sentimos incómodos por el comportamiento o la actitud de las partes que están en conflicto. También cuando hay una tensión que puede distorsionar lo que perciben las partes del conflicto. Y cuando alguna situación nos hace sentir tristeza, decepción, enojo, frustración, vergüenza o resentimiento. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer y analizar los conflictos, que aprendamos a identificar las causas y cómo lo podemos solucionar. Y para ello, pues, hay que desarrollar en nosotros valores, habilidades y estrategias que nos lleven a solucionar de una manera adecuada los conflictos que se nos puedan llegar a presentar. ¿Cómo se reacciona ante el conflicto? Aquí tenemos diferentes tipos de reacciones ante los conflictos y tal vez algunos se sientan identificados con algunas de ellas. Una de esas reacciones puede ser quedarse en silencio, o sea, no digo nada, no expreso lo que siento, no doy a entender a la otra parte qué es lo que me molesta, me quedo callado. Otra es dejar que el otro se dé cuenta del malestar y esperar a que pida disculpas. O sea, yo no digo nada, pero estoy con la expectativa de que la otra parte se dé cuenta de que a lo mejor está haciendo mal algo que él cree que está bien, pero que yo siento que está mal y no digo nada, no actúo, simplemente espero a que él solo se dé cuenta y que me pida disculpas. Otra de las reacciones es responder con agresión, o sea, de manera grosera, con gritos, incluso llegando hasta las reacciones violentas de manera. Otra es hacer como que no pasa nada, ignorar mi molestia, lo que estoy sintiendo en ese momento, lo ignoro y lo dejo pasar. Otra reacción es hacer como que, tener actitud defensiva y creer que el otro no debe de ganar. Entonces, yo estoy todo el tiempo defendiéndome, atacando y creo que debo de ser yo quien tenga la razón y el que debe de ganar y la otra parte no tiene nada de razón, no tiene derecho de hacer réplica de lo que está sintiendo. Otra reacción, buscar que solo una persona o parte del conflicto escuche. O sea, uno expresa sus emociones, sus sentimientos y el otro solo escucha y no expresa su parte del conflicto. También está la de realizar comentarios irónicos dirigidos al otro. Dirigirme al otro con sarcasmo, con ironía, pues molestarlo, provocarlo. La que sigue viene de la mano un poquito con la de responder con agresión, que sería gritar e insultar a la otra parte del conflicto, que pues sabemos que no es la manera adecuada de resolverlos, ¿verdad? Y la más correcta sería decir lo que desagrada sin ofender al otro, de manera clara y directa. O sea, no es lo ideal quedarnos callados, sino más bien sí expresar lo que tú estás sintiendo, sí decir lo que te está desagradando al otro, pero de manera clara y directa, evitando a toda costa pues las actitudes agresivas o también evitando a toda costa guardarme lo que estoy sintiendo y hacer como si nada pasara, eso no sirve de nada. Sí hay que expresarnos, pero hay que aprender a hacerlo de manera asertiva. Aquí tenemos los 4 estilos de afrontar o las actitudes ante el conflicto. De acuerdo con Torrego y Cascón, ellos dicen que existen por lo menos 4 estilos para resolver las diferencias en nuestros conflictos cotidianos. Sería la de competición, acomodación, evasión y cooperación y negociación, y a continuación vamos a ahondar un poquito en ellas. Ok. El estilo de competición. Aquí es cuando queremos imponer nuestra decisión o intereses hacia otras personas
y lo único que nos importa es conseguir los objetivos propios. Pongo ahí entre paréntesis, yo gano, tú pierdes. O sea, aquí no nos interesa que lo que el otro tenga que decir, no nos interesa si a lo mejor el otro tenga algo de razón. No, aquí yo quiero imponer mis ideas y busco ganar. El estilo para resolver conflictos, ¿qué es lo que hace falta para trabajar en nosotros mismos? Si esta es nuestra manera común de resolver los conflictos, pues hay que trabajar y desarrollar la empatía y el interés por el otro, porque es una manera como muy egoísta de tratar los conflictos. El siguiente estilo, el número 2, de acomodación. Aquí no se confronta a la otra parte y no se hacen valer tampoco los objetivos propios. Es decir, yo no defiendo mi punto de vista y tampoco lo expreso. Pongo entre paréntesis, yo pierdo, tú ganas. Es común que a veces decimos, ay no, quiero evitarme problemas, mejor me quedo callado y ya que gane la otra parte, pero tampoco es lo adecuado. Aquí que habría que trabajar, pues la autoestima, la autoconfianza, la asertividad para defender nuestros derechos y necesidades propias. ¿Qué es ser asertivo? Pues es saber expresar nuestros sentimientos y nuestras opiniones de manera oportuna, adecuada y sin menospreciar los derechos de los demás. Eso es ser asertivo. Otro de los estilos para resolver conflictos sería las partes renuncia a sus necesidades y se espera que se resuelva por sí solo el conflicto. O sea, no hay un diálogo, no expresan sus puntos de vista ninguna de las dos partes, simplemente se espera a ver si el conflicto con el tiempo se resuelve por sí mismo. Pongo entre paréntesis, pierdo, pierdes, ambos pierden. Y el estilo número 4, cooperación y negociación razonable, que es el ideal, pues es cuando cada una de las partes cede un poco para que ambas partes puedan lograr su propósito. Pongo entre paréntesis, yo gano, tú ganas, que sería lo ideal, ¿no? Ambas partes se expresan de manera clara, de manera directa, con respeto, pues llegan a algún acuerdo y se respeta ese acuerdo después de haberlo tratado. Ahora, el conflicto en la escuela. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? Y estos son como los pasos que tenemos que hacer en nuestro rol como docentes para resolver conflictos en el caso de que se llegue a presentar alguno. El primer paso sería reconocerlo y hablar de él. O sea, reconocer que hay un conflicto y hablarlo. El segundo paso, clarificar o reconocer los intereses y sentimientos de las personas. O sea, cómo se están sintiendo las partes involucradas en el conflicto y qué es lo que están buscando. El tercer paso, favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva. Y como les mencioné hace un momentito, ser asertivos, saber expresarnos, sí, no es quedarnos callados, sí, saber expresarnos de manera clara, directa, con respeto, saber dialogar, saber escuchar y expresarnos con la otra parte del conflicto. El siguiente paso, proponer alternativas de posibles soluciones al conflicto. ¿Qué se puede hacer ante la situación que estamos viviendo, ante el conflicto que estamos viviendo? El siguiente paso, después de proponer las alternativas para solucionar el conflicto, sería evaluar las alternativas y tomar acuerdos para decidir qué es lo que favorece a todas las partes. Después ya de haber evaluado las alternativas y tomar acuerdos, entonces ya se establece un compromiso para cumplir con la solución del conflicto. Y ya por último, darle seguimiento o evaluación del cumplimiento de los acuerdos. Es decir, no nada más se trata de que en ese momento dicen, sí, tomamos este acuerdo y ahí quedó. No, hay que darle seguimiento, hay que estar evaluando cada cierto tiempo
a ver si efectivamente los acuerdos y los compromisos tomados se siguen llevando a cabo. Aquí también les voy a hablar acerca de las estrategias para resolver conflictos en la escuela. Una de esas estrategias, pues, es la regulación emocional. La regulación emocional es esa capacidad de modificar la intensidad y la duración de una emoción para poder expresarla sin impulsividad, sin exagerarla, pero tampoco sin reprimirla. Esto que nos va a permitir, pues, tener una mayor tolerancia a la frustración y paciencia para esperar recompensas. Hay varias estrategias que pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes a regular sus emociones. Por ejemplo, a través del juego, el lenguaje interno, el modelaje de comportamiento por medio de los adultos. Es decir, uno como docente que está frente a grupo, tienes que ser tú el ejemplo de esa regulación para tus alumnos. Y aquí pues no está sencillo, se escucha muy lindo, se escucha muy bonito, pero sabemos que como adultos no tenemos también esa capacidad de saber regular nuestras emociones. Sin embargo, pues hay que trabajar esta estrategia para fortalecerla y dar el ejemplo a nuestros alumnos. La siguiente estrategia sería el fortalecimiento del valor de la solidaridad. Para Schmelkes, la solidaridad en la escuela tiene que ver con una identidad colectiva, es decir, con el grupo y con la comunidad escolar, pero también hay que tener la voluntad de ayudar o apoyar a quienes más lo necesitan. Esta solidaridad en la escuela se refiere a que es una preocupación colectiva por los procesos grupales. La promoción de la solidaridad para resolver conflictos siempre tiene que ir acompañada de la empatía. Tomar en cuenta las necesidades, las opiniones, los pensamientos del otro. Es importante desarrollar la solidaridad, pues, para tener una convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática. Y esto se puede lograr pues enseñando a los alumnos a compartir, a participar, a empatizar con el otro. Y una buena manera de llevarla a la práctica pues sería, por ejemplo, mediante la práctica de deportes en equipo. Ahora, otra de las estrategias sería el diálogo. El papel del diálogo en la resolución de los conflictos pues es muy importante porque para poder tener una comunicación que sea clara, directa y respetuosa, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que haber una escucha activa y una actitud empática. ¿Qué es la escucha activa? O sea, no es lo mismo oír que escuchar. La escucha activa implica que estoy atendiendo, que estoy analizando y que estoy razonando y comprendiendo la información, el mensaje que la otra persona nos está transmitiendo. Y esta es una habilidad que sí requiere de ser enseñada y también tenemos que irla practicando. Ya hablamos acerca de estrategias para la resolución de conflictos. Ahora vamos a ver las técnicas para la resolución pacífica de los conflictos. Una de esas técnicas es la negociación. ¿Qué es la negociación? Pues es un proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes en conflicto y identificando las soluciones que consideren los intereses de ambas partes por medio de una postura intermedia. Esto es muy importante, una postura intermedia, neutra, que busque la satisfacción de las partes en el conflicto. La negociación debe de tener ciertas características. Debe de tener primeramente reglas precisas. ¿Y cuáles son esas reglas precisas? Pues una comunicación clara, un manejo de las emociones, que sean emociones apropiadas, actitudes positivas, entre otras. También debe de haber una igualdad de poder entre los involucrados. O sea, no debe de sentir ninguna de las dos partes que uno
tiene preferencia o que uno tiene la razón, sino que deben de estar en igualdad de condiciones. Debe de tener también diferentes alternativas de solución. ¿Por qué? Porque si alguna de las alternativas no le agrada tanto a una de las partes, bueno, entonces hay que tener otras alternativas diferentes hasta que se llegue a una que satisfaga a ambas partes. Debe de mejorar o no deteriorar la relación de las partes en conflicto. Es decir, si no se puede mejorar la relación, al menos que no se deteriore. Debe de también tener un acuerdo sensato que satisfaga los intereses de ambas partes con equidad. Debe de ser durable en un tiempo considerable, o sea, se debe de buscar que el acuerdo tenga una duración a mediano o a largo plazo, para que no volvamos dentro de unos pocos días a caer otra vez en el mismo conflicto. Debe de ser cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes obtienen beneficios. Y debe de evitar a toda costa la postura antagónica, que es la de ganador y perdedor. No se busca que haya un ganador y un perdedor, al contrario, se busca que ambas partes ganen. ¿Cuáles son los beneficios de la negociación? Bueno, pues estos son algunos de ellos. Uno de ellos es que mejora las relaciones interpersonales, la manera en la que nos relacionamos con los demás. Favorece y mejora la comunicación. Permite que expresemos nuestras emociones y sentimientos asertivamente. Promueve el aprender a hacer valores de los derechos propios y los de los demás. ¿Esto a qué va? Pues a la empatía. No nada más mis derechos valen, sino que también el de la otra parte, los derechos de la otra parte valen e importan. Favorece también el pensamiento creativo. Fortalece los valores como la colaboración, la justicia, la equidad, el respeto y la tolerancia. Y facilita el desarrollo óptimo e integral de las personas. Esta es otra técnica para la resolución de conflictos, que es la mediación. La mediación, este es el proceso que busca resolver un conflicto de manera pacífica mediante acuerdos. Y esto se utiliza cuando las partes del conflicto ya agotaron todas las posibilidades de resolverlo por ellas mismas. Entonces, ¿qué se hace? Se acude a una tercera persona que va a actuar como la mediadora y que les va a apoyar a abordar el conflicto para llegar a una resolución que pues deje conformes a ambas partes. Entonces, si aquí ya se está recurriendo a una tercera persona que es el mediador, ¿cuál sería el rol del mediador? El rol del mediador, primeramente, es que tiene que ser imparcial y neutral y que debe de tener la capacidad de escuchar, de observar y de ayudar a ambas partes a llegar por sí mismas a un punto de encuentro y acuerdos que les satisfagan y beneficien a ambos. Las características de la mediación, pues es que debe de ser voluntaria, participativa y confidencial. Muchas veces en el aula, pues nos toca ser ese mediador de conflictos que se pueden presentar entre los alumnos. La mediación tiene 3 fases. La fase de inicio. En esta fase, lo que se busca es que se comuniquen y se haga como un acercamiento de ambas partes. Aquí es cuando se definen los objetivos de esa mediación y cuando se diseñan algunos acuerdos preliminares. Y luego, en la fase número 2 está la descripción de la estructura del conflicto. Aquí es cuando ya el mediador recopila la información necesaria de ambas partes, conoce el conflicto, sus antecedentes, el contexto, y aquí se identifica y se clarifica muy bien el problema que se está tratando. Y por último, la fase número 3, que es la de obtención de acuerdos. Obtención de acuerdos, aquí se trata de clarificar las necesidades y los intereses de las partes. Y es cuando ya se establecen acuerdos y se cumple con lo acordado.
No nada más es establecer acuerdos, sino verificar que esos acuerdos efectivamente se estén cumpliendo para no recaer de nuevo en el mismo conflicto. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación en el ámbito escolar? Pues una de ellas es que mejora el clima escolar, contribuye al desarrollo y la práctica de actitudes y valores, desarrolla la capacidad de diálogo y de habilidades comunicativas, favorece la capacidad de autorregulación, promueve el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos y fomenta la capacidad de resolución de conflictos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer tanto el personal docente como la familia para favorecer esta actitud de resolución de conflictos de manera asertiva? Bueno, a los docentes nos corresponde, aparte de saber manejar diferentes estrategias y técnicas para la resolución de conflictos, pues hay que conocer evidentemente muy bien al grupo, tener y practicar habilidades comunicativas, analíticas y orientadoras y todo esto sin imponer y sin juzgar. El papel de la familia es un poquito más complejo porque es el que nos da los valores. En este caso, la familia tiene que fomentar la autoestima y la confianza de los alumnos, tener en cuenta diferentes puntos de vista y buscar que siempre haya consenso a la hora de tomar decisiones familiares. También la familia es quien se encarga de desarrollar estrategias de escucha activa y de empatía hacia los demás. Fomenta la cultura de la colaboración y rechaza la competitividad. Promueve el juicio crítico. Bueno, a continuación les traigo 3 ejemplos de preguntas relacionadas con este tema que probablemente puedan ser similares a las que puedan llegar a venir en el examen. Esta es la pregunta número 1. Se las leo, les leo también las opciones y ya ustedes ponen la manita arriba si acertaron en su respuesta. Y la pregunta dice así: de acuerdo a la manera adecuada de resolver conflictos, responde el siguiente cuestionamiento. Los grupos de sexto A y sexto B salieron a la misma hora a entrenar para su torneo de fútbol, lo que ocasionó un conflicto entre ambos grupos. Señalen la opción en la que se puede resolver dicho conflicto. La opción A dice, darle a elegir al grupo de sexto A el horario, porque es el grupo que tiene mejor promedio. B, meter a sus aulas a los 2 grupos para evitar confrontaciones. O C, acordar entre todos un horario semanal en donde se definan horarios para entrenar que no vayan a afectar las actividades de ninguno de los 2 grupos. ¿Cuál sería la opción correcta de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Ya la tienen? Está muy fácil. Y aquí en el chat están poniendo sus respuestas, maestra. A ver. Ajá, exactamente, la C. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que estábamos abordando hace un momento, pues, ¿de qué se trata la resolución de conflictos? De que ambas partes queden conformes, ¿verdad? Y por ejemplo, en la opción A, se le está dando preferencia a uno de los grupos y el otro, pues va a sentir que es una resolución injusta, ¿no? ¿Por qué le vas a dar la preferencia al otro grupo? En la opción B, ¿qué se está haciendo? Se está evadiendo el conflicto, no se está tratando. Y en la opción C, pues es ya cuando se toma un acuerdo y se verifica que a lo largo de la semana efectivamente estén tomando cada uno de los grupos el horario que les haya correspondido y así ambas partes quedan conformes. Pregunta número 2. ¿Cuál es el orden correcto para resolver un conflicto por medio de la negociación? Y entonces aquí les enumero los pasos
Y luego acá del lado izquierdo vienen las opciones, a ver cuál es la que viene ordenada de manera correcta. Les voy a dar un minutito para que las lean, las analicen y luego ya ponen su respuesta en el chat. Bueno, aquí estoy viendo ya que están escribiendo por ahí que es la opción D. Y sí, efectivamente, esa es la opción correcta. Porque antes de buscar soluciones, pues primero hay que buscar que las dos partes estén dispuestas a dialogar, ¿verdad? Y luego ya después de estar dispuestos al diálogo, se identifica el problema, se buscan soluciones y entonces ya, por último, se establecen los acuerdos. Entonces sí. Y la pregunta número 3, mencione las características de un buen mediador. De acuerdo a lo que acabamos de ver, elijan allí su opción. Y sí, también está muy fácil, ¿verdad? Ya vi por ahí que empiezan a responder y todos coinciden en que es la opción B. Tiene que ser, bueno, tiene que tener una postura neutral, debe de haber cooperación para resolver el conflicto y animar a ambas partes a tomar acuerdos. La A y la C pues quedan descartadas porque ahí ya se ve claramente que el mediador no está tomando una postura neutral, sino que ahí ya como que decide lo que él piensa que puede ser lo mejor para resolver el conflicto. Y bueno, si tienen alguna pregunta o duda, o si les quedó claro, sería pues mi participación. Excelente, maestra Ilse. Definitivamente lo que nos acaba de compartir el día de hoy, pues viene a reforzar los temas que hemos estado analizando en lo anterior, que por ejemplo, bueno, cuando analizamos lo que fue la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como pues ellos son el centro, ¿verdad? Entonces debemos partir de ahí. Y luego cuando ya analizamos lo que es construyendo equidad, como el diálogo, así como nos lo mencionó el día de hoy, se tiene que hacer presente el diálogo para mediar, para ahora sí que en cuanto a este tema, resolver conflictos y no evadirlos. También vimos lo que fue el tema
entornos escolares seguros y también, obviamente, quiénes son los del centro, quiénes son el punto clave de toda esta promoción horizontal del examen que vamos nosotros a presentar, nuestros niños. Tenemos que velar por la integridad, seguridad de ellos. Y bueno, ahorita con lo de la resolución de conflictos en los centros escolares, pues igual. ¿Qué nos dice, qué nos comenta usted? Diálogo. Siempre que esté el diálogo, ¿para qué? Para resolver conflictos. Y yo creo que aquí va también aunado a lo que, a las prácticas que se van como que de cierta manera se van normalizando cuando muchas de las veces se presenta un conflicto en nuestro salón y lo más fácil es suspender al alumno, ¿verdad? Lo suspendo, que se vaya y ya, sirve que nosotros creamos otras alternativas, pero pues aquí no sería, conforme nos lo acaba de mencionar usted, pues esa no sería la solución. Al contrario, ¿verdad? Hay que mejor, en lugar de suspenderlo, hay que integrarlo. Y otra de las cosas que a mí me agradó muchísimo que tomó usted aquí en cuenta, pues definitivamente las emociones, cómo aquí juegan un papel sumamente importante y cómo es necesario conocerlas, el aprender a controlarlas, pero algo muy, muy importante, el analizar y ver qué es lo que está detonando esta emoción que hace que yo me altere, tanto de manera efusiva como el bajón que nos pudiera dar, ¿verdad? Entonces aquí lo importante también de ver todo esto relacionado con las emociones, la solidaridad que también aquí nos comentó, cómo es parte esencial, pues para poder llegar a una resolución de conflictos, no evadirlos. Así es, maestra Lili, porque a veces pensamos que la manera adecuada pues es evadirlo, ignorarlo o como dice usted, suspendo al alumno, pero no les estamos con esto enseñando pues a tratar los conflictos, no los estamos enseñando a dialogar, a la escucha activa, al diálogo. Entonces, precisamente por eso este tema nos deja como enseñanza eso, ¿no? Y ya si en el examen viene alguna pregunta relacionada, pues ustedes ya saben cuáles son los pasos para la resolución de los conflictos. Así es, maestra. Y ahorita usted nos lo vuelve a remarcar aquí, no evadir y qué tan importante es que aprendamos a convivir. Esa es la clave. Hay que aprender a convivir, respetando los derechos de unos de otros, pero que aprendamos a convivir. ¿Cómo? Pues a evitar, no evitar los conflictos, solucionar, platicarlos, porque aquí también nos mencionaba usted el papel que juegan ambas partes, que tampoco te debes de conformar, tampoco hay que conformarnos, bueno, pero tampoco hay que llegar a atacar, ¿verdad? Entonces, muy interesante el tema, maestra. Por aquí en el grupo nosotros ya les compartimos lo que fue el documento, como usted Ajá. bien mencionó, es el tema que usted está abordando es oficial y estamos tomando en cuenta lo que es la bibliografía que nos propone SICAM. Entonces ya se los presentamos ahí, entonces ya nada más les compartiríamos la presentación, si usted nos hace favor de compartirnosla y Sí, pues pasársela a nuestras maestras y nuestros maestros. sí, claro que sí. ¿Alguna participación, maestras, maestros? Los escuchamos, dejamos el micrófono abierto. Mire, por aquí en el en vivo, maestra, pues Ajá. le mandan saludos, gracias por el tema y pues éxito, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Entonces, maestra, díganos. espero que les haya quedado entonces muy claro. Yo en un momento les comparto en el grupo la presentación y pues les deseo a todos mucha suerte, mucho éxito en su examen. Gracias, maestra. Estamos prácticamente a 7 días de este examen, entonces pues hay que Sí, echarle muchas ganas. Ya estamos prácticamente disfrutando de un receso escolar, entonces pues esto no se acaba aún, ¿verdad? Vamos a continuar con este tipo de preguntas de simuladores que usted nos acaba de compartir
Y bueno, lo que sería lunes y martes vamos a estar ya enfocados, pero ya solamente a lo que son los simuladores. Maestra Ilse, fue un placer. Muchísimas gracias, gracias. Y pues estamos aquí a la orden y al pendiente, maestra. Bonita noche para usted y para todos los que nos acompañaron. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.